Bienvenidos a todos de nuevo a otro vídeo, y en este vídeo de hoy es un vídeo que es bastante especial para mí. Tenía bastantes dudas de saber si lo subía o no, ya que, como bien sabéis, el canal estaba un poco más dispuesto a subir contenido acerca de composiciones del Free to Play o el Draft Arena, pero estoy bastante implicado en el proyecto, lo cual significa de que yo mismo, como podéis ver, voy a enseñar aquí a los tres. Tengo un bardo, tengo un mago blanco y tengo un guerrero. Y como veis, tengo bastantes objetos. Diría que están bastante en el meta. Y bueno, me gustaría también explicar un poco acerca de las mecánicas del equipo, de por qué en su momento he comprado X objetos, y espero que os guste este tipo de contenido, ya que si veo que os gusta, pues puedo hacer mucho más hincapié en este tipo de partidas. Así que sin más dilación, vamos a ello. Como podéis recordar en el vídeo anterior, estamos usando la herramienta que creó nuestro querido amigo Andip, que os lo dejo arriba a la derecha el vídeo por si no lo habéis visto, que es bastante útil esta herramienta, y vamos a trabajar en este vídeo otra vez con ella. Como estáis viendo aquí, he puesto lo que es el equipo en general con todos sus objetos, y vamos a poder ver con más hincapié cada parte de las stats que nos dan y las habilidades que podemos llegar a usar en partida. Pero antes os voy a enseñar por sí solo los boxes que compré en su momento, que como estáis viendo, este es el guerrero, que es poco común. Las stats, por si alguien no lo sabe, las únicas stats que son, por así decirlo, inamovibles, que lo podéis ver en el white paper, es el movimiento, obviamente, que es una cosa que viene, por así decirlo, en la creación del NFT, la armadura también, y la suerte, digamos. Estas tres cosas en el white paper, si lo leéis a fondo, si queréis os dejo una foto, son habilidades de que realmente no se pueden escalar en el futuro. No sé si lo cambiarán o si seguirá así, pero a día de hoy el white paper pone eso. Aunque realmente usando objetos se pueden mejorar. Pero bueno. A nivel de estadística, tiene no muy buena fuerza, porque los guerreros funcionan con fuerza, no con destreza. Y armadura, bueno, decente. Y lo bueno también de a veces es tener lo que son boxes en tu poder, es que vienen con objetos. Por ejemplo, objetos que es importante, ¿dónde está? Que no lo veo. Serían los Samurai Button Costume, que es un epic, que es la botas de Samurai, que os los voy a poner aquí para que veamos sus estadísticas. No son las mejores épicas, porque creo que no dan vida, pero bueno, también. Bueno, después también tiene un gorro de el juglar, no sé cómo se dice en español, juglar, sí, que también está decente, no está nada mal si lo podemos ver, que entre comillas mediocre bueno en los épicos de armadura ligera. Bueno, vamos a pasar ahora al bardo, que como estáis viendo 100%, sus estadísticas son bastante malas, pero me lo adquirí porque tiene movimiento 5, que como sabéis es el máximo movimiento que se puede tener por ahora en un boxing. Y bueno, lo compré en su momento porque estaba el mercado bajo y me lo vendieron, entre comillas, en un precio asequible.
y básicamente lo adquirís. Pero como estáis viendo, por ejemplo, los bardos se mueven por inteligencia y tiene 3, bastante mala. La armadura no está mal, mediocre suerte, y las otras 2 cosas, como realmente no me hacen falta, pues da igual. Lo bueno, viene con un Dragon Bow, que es épico, que es de fuego. No tengo ningún arquero o ningún druida que lo pueda usar, pero bueno, es un objeto que si en el futuro tengo más boxes en mi roster, pues lo podré usar. Y vamos con el mago blanco, que tiene un compañero que es el pingüino. Por cierto, he olvidado comentar de que es uncommon el bardo, y el mago blanco es común. Voy a decirlo, lo he comentado en varios vídeos, pero bueno, si no sabéis la diferencia entre las diferentes rarezas, es a la hora de la recompensa, que tienes más porcentaje de obtener objetos dropeados y te dan más token voxel al ganar una partida. Es básicamente la importancia de la rareza en los boxes. Y bueno, a resaltar el pingüino, que es uno de los, yo diría, top 3, top 4 de mascotas del juego. Y como habéis visto antes, se lo tengo puesto a nuestro querido guerrero. Y por estadística, pues la verdad es que está bastante bien. Level movimiento 4, 8, 13, bastante bien. Y bueno, como el mago blanco se mueve también por inteligencia, perfecto. Y tiene, como veis, también un set entero de mago blanco, que también es uno de los mejorcitos que hay de épico. Así que en su momento, bastante buena compra. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle hablando de los objetos. Como he empezado antes con el guerrero, pues vamos a ir con el guerrero. El guerrero, el plan realmente es tener, por así decirlo, muchos towns. El town, que es la habilidad esta que se llama War Paint, cuesta 40 de maná, y en este caso puedo hacer hasta 3, 120 de maná, o podría hacer, entre comillas, 2 Warpaint, y podría también usar el Range Slam. Rage Slam. Los nombres en inglés regular. Bueno. Y la verdad es que tengo bastante buenos objetos. El equipo, entre comillas, lo sigo mejorando poco a poco, pero creo que voy a intentar parar de invertir más dinero. Y por así decirlo, tiene la creme de la creme, que es esta hacha. Esta hacha, como estáis viendo, te dan 40 de vida, 20 de magia, 15 de fuerza y 5 de armadura. Lo importante también es la magia. La magia es lo que hace, yo diría que este es el hacha del top 1, si no top 2 de las legendarias. Y es Lightning, el elemento Lightning, que es energía, ¿no? No sé, sí, como luz. No, sí. Y lo que hace como efecto secundario es el stop, el efecto negativo stop. Y la verdad es que está bastante bien. Y lo bueno también que tengo es, bueno, vamos a acercarnos más si queréis y vamos a verlo todo más al detalle. Va a ser a lo mejor un vídeo extenso, pero detallado. A mí me gusta hacer las cosas, entre comillas, detalladas. Legendarios. Y vamos a quitar esto. No hace falta legendario. Bueno, como estáis viendo, esta hacha es nueva, lo acaban de implementar hace poco, pero bueno, da destreza, cosa que no nos sirve. No me había dado cuenta ni que existía esta hacha, pero bueno. Lo que estábamos diciendo, como estáis viendo aquí, es la segunda hacha, por así decirlo, que da magia. Magia me refiero al maná, en este caso. Y usa, por así decirlo, fuerza en vez de destreza, como esta, la Undoin, que realmente gana un poco, por así decirlo, que te da 10 de magia más, pero la Strong Merge da 10 más de vida.
Esto ya cada uno como lo quiere hacer a su medida. Y la segunda hacha que tenemos es la Fan Axe Glaciar. La tenemos aquí. Y básicamente la hice yo, la forjé yo. Porque a veces, dependiendo de contra quién juegue, pues muchos equipos, como ya sabéis, o si no lo sabéis os lo comento, tienen mucha resistencia al Lightning. Y hace que peguéis menos. Podéis hacer en un turno primero un cambio de arma y el congelar, por así decirlo, también te da mucho juego y control en las partidas. Bueno, volvamos. Después, en la cabeza tengo el Golden Antenne, que diría también que es el mejor legendario de cabeza. Después el Ash Armor, que es de fuego. Bueno, pues si lo he dicho, el Golden Antenne es también Lightning, por eso también lo tengo. El Ash Armor es fuego. Creo que el Golden Armor da 10 más de vida, pero por así decirlo, hablando resumidamente, calidad, lo que te ofrece esta armadura, pues también es muy bueno, porque por ejemplo también te da resistencia al fuego, que hay muchos cometas, por así decirlo, de los magos oscuros, tú puedes ahorrar un poco de daño. Bueno. Después los guantes estos son épicos, no son muy buenos, pero los tengo puestos porque creo que son los únicos, los Dragon Bone Clubs, que dan 10 de magia, si no recuerdo mal, y encima te dan ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que daba? Suerte, 2 de suerte, si lo estáis viendo ahí. La suerte se usa para evadir, para que caigan más objetos. Bueno, está bien. Y las botas estas, que son top 1, diría, de épicas, y son, por así decirlo, también contra el fuego. Bueno, ya he comentado un poquito, la verdad es que el guerrero es, a nivel de daño, quita mucho, sobre todo cuando le pega a boxes que tienen armadura ligera. Por ejemplo, pues seguramente, obviamente depende de la armadura que use, o sea, el tier, digamos, si es legendario o épico, y también qué resistencia tenga, pero de media puedes hacerle entre 90 a 100 puntos de vida en un básico, o sea que es bastante fuerte. Vamos a pasar entonces, si queréis, al bardo, como vamos a hacer por orden de preferencia, como hemos hecho antes. El bardo lo que tiene es uno de los mejores instrumentos, digamos, legendarios, que es el Stradivarius, elemento tierra, que el elemento tierra lo que hace es, por así decirlo, lo hace root, que por así decirlo, lo enreda y lo deja en el sitio durante, creo que son 2 turnos. Turno 2 turnos, me refiero como a 2 vueltas de turno, si no recuerdo mal, o 12 turnos. Sinceramente, no quiero decir una información que sea válida porque no estoy muy seguro. Después está usando el Boxy Set, aparte del gorro, los guantes y lo que son las piernas, que son los mejores épicos porque dan maná respectivamente para llegar al cap que yo quiero para hacer X habilidades, y también da buena armadura, buena vida, da vida. Y el White Mage Robes pues lo puse, aunque tengo todo el set, pues para tener un poco también de defensa al elemento, al Holy Element, que creo que es sagrado, no sé llamarlo así, vamos a llamarlo así en español. Y lo bueno de esto es usar básicamente el Holy Imp, que es un básico que tiene 100% de acierto y quita mucho daño si va a enemigos que son también de armadura ligera, o si no, este ataque en área, el Lulabi, que es un ataque en cruz y puede, si acierta, obviamente, que creo que tiene un porcentaje de un 75-85% de acierto, y puede actuar
durar y hacer el efecto dormir, que el efecto dormir es uno de los mejores, porque puede durar hasta 2 vueltas de turno, o sea que es bastante potente. Y tenemos la magia, que son exactamente 272, lo cual me ofrece que pueda hacer 2 Lulabi y 2 Holy Imp, así que bastante bien. Por eso realmente los objetos están, entre comillas, medidos para que pueda usar habilidades, básicamente, y también buscando magia y performance en el sentido de daño y también de protección. Y vamos entonces ahora con el mago blanco, que creo que, aunque sea épico, este bastón es casi misma estadística que un bastón legendario. Es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Tenemos parte del set de mago blanco que ya venía con él. Tenemos el Druidal Armor, que es al nivel, creo que el segundo que da más vida a nivel épico. Por eso también lo usé, porque el problema de tener campeones con armaduras ligeras es que son muy débiles y hay que intentar ponerle lo máximo armadura posible. Después de botas tiene las... voy a decirlo bien. Los White Mage es todo el Holy Element, o sea, sagrado, contra el sagrado. El Druida es contra el elemento tierra, si no recuerdo mal. Y el Chrono Mage es contra Lightning. Y diríamos también que es top... Estas botas son top 1 también épicas. Y el Chalice of Life es también top 1 en épicos de artefactos. Interesante. Lo más importante que tiene es la curación. Y con 294 de maná puedo hacer hasta 3 por turno. También lo bueno es que puedo hacer o 2 curaciones de Life Infusion y intentar o hacer daño, porque quieras que no, el Smite quita bastante, o intentar proteger a alguien, o en alguno muy pocas veces lo uso, pero dar invisibilidad a alguien si está muy castigado, para evitar que le persiga a lo mejor un enemigo que vaya en un rush. Y bueno, lo habéis visto antes, pero también tengo puesto un Dragon Pet, que si no sabéis lo que es, da la opción de que quien lo tenga puede revivir con 75 puntos de vida. Y básicamente esto es el equipo. Como habéis visto, todo tiene, entre comillas, su sentido, aunque obviamente siempre se puede mejorar este equipo porque se puede comprar más objetos legendarios, pero obviamente el dinero juega un rol importante. Vamos para concluir. Si queréis algún vídeo más en detalle sobre a nivel de objetos, si queréis a lo mejor que juegue... Mi plan es obviamente hacer partida de esta composición porque me gusta, aunque la compré en su momento de una forma un poco aleatoria, pero tiene su sincronizan bien los tres, entre comillas. Obviamente hay composiciones como en todos los juegos que te ganan, pero si queréis podemos jugar partida. Si también podéis opinar y decir que queréis seguir viendo lo que son nada más contenido referido al free to play o al Draft Arena en vez del Stream Arena. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo.